Comenzamos entonces nuestra cuarta clase de este curso sobre el planteamiento del problema. Vamos a ver hoy cómo construir los antecedentes y qué criterios debemos nosotros utilizar para poder construir esos antecedentes, seleccionar aquellos textos, ¿verdad? Que son importantes y relevantes para nuestra investigación. Bueno, lo primero que hay que decir, como se presenta aquí en la lámina, ¿verdad? Es que los antecedentes uno hace una exploración, o sea, este es un texto entonces de tipo exploratorio, ¿no? Donde también dejamos ver aquellos intereses nucleares de la investigación nuestra, de la investigación que estamos haciendo. Entonces, por eso es que se dice que los antecedentes son una investigación dentro de la propia investigación, o sea, es una investigación sobre la investigación. ¿Por qué? Porque acá nosotros intentamos entonces en este texto que va a formar parte del capítulo 1 o del momento 1, ¿verdad? Como a ustedes les gustaría llamarlo. Bueno, acá nosotros hacemos entonces una exploración sobre el estado en el que se encuentra el conocimiento, ¿verdad? Hasta dónde se ha producido conocimiento sobre un determinado tema, ¿no? Y bueno, a veces se presentan ciertas confusiones con lo que es el estado del arte y los antecedentes, ¿no? Pareciera igual, pero no es lo mismo. Si bien es cierto que el estado del arte también es una investigación sobre la investigación, ¿verdad? No se hace con la finalidad, como decía en un principio, de atender a los objetivos nucleares de nuestra investigación. El estado del arte busca más presentar entonces justamente, como dice una profesora amiga, como si un pintor, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene una sábana sobre el cuadro que está pintando, bueno, devela esa sábana para mostrarnos hasta dónde ha llegado el estado del arte, ¿verdad? Hasta dónde ha avanzado en su creación artística. Bueno, haciendo esta metáfora, ¿verdad? Con la investigación científica, bueno, el estado del arte entonces lo que pretende es mostrarnos un poco, ¿verdad?, cómo, hasta dónde se ha producido ese conocimiento con la finalidad misma de exponer esa situación a la que ha llegado el conocimiento allí, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos permite pasar la lámina. Aquí lo estoy intentando. Vamos a ver. Un segundito. Bueno, aquí tenemos ya la siguiente, ¿no? La siguiente lámina. Yo espero que ya se esté proyectando para ustedes. Bueno, entonces, como les decía, la importancia de los antecedentes es dar cuenta de esa relación, de esa coherencia justamente, de esa coherencia interna, ¿no? Dentro del texto. Y bueno, cuando decimos acá la coherencia epistémica se refiere a que una de las cosas que uno toma en cuenta, uno de los criterios que se toman en cuenta para seleccionar los antecedentes, además de que sean actualizados, ¿verdad? Que sea un conocimiento muy cercano en el tiempo, lo último que se haya publicado al respecto sobre el tema. También es importante que exista una correlación temática, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vamos a buscar tesis doctorales, vamos a buscar artículos académicos, científicos, de fuentes reconocidas, ¿verdad? De revistas que publican las universidades, por ejemplo, donde hay artículos de investigadores que se vinculen con el tema y con el objeto de estudio de la investigación, ¿no?
Incluso pudiéramos plantearnos también otro criterio, un tercer criterio que va a tener que ver con la metodología, ¿no? Entonces, bueno, los antecedentes son los trabajos de investigación realizados previamente a la investigación que yo estoy haciendo por otros investigadores, relacionados, como digo, con el tema y con el objeto de estudio de la investigación que se está haciendo, y que orienten al cumplimiento de los objetivos de la investigación que se realiza. Esto último es sumamente importante, ¿ves? Que orienten al cumplimiento de los objetivos de la investigación que estamos realizando. Entonces, ese es un criterio que nos permite a nosotros también ver cuál es la diferencia, para los que tienen duda, entre los antecedentes y lo que se llama el estado del arte, ¿no? Porque nosotros buscamos antecedentes que nos permitan a nosotros ver cómo otros investigadores han tratado el tema, qué autores, por ejemplo, cuál es la bibliografía que manejaron, ¿verdad? Cuáles son las teorías que están utilizando para tratar de comprender el problema, ¿no? Y el tema. Entonces, ese es uno de los criterios, esa coherencia epistémica. Buscamos esos antecedentes para nosotros también relacionarnos con esa bibliografía, incluso un buen artículo académico que se nutra de una buena bibliografía. Nosotros podemos ir a buscar entonces esas fuentes de primera mano, ¿verdad? Esos autores que se citan allí en esas tesis doctorales o en trabajos de grado. Claro, también es importante señalar, ¿verdad?, que uno debe citar en los antecedentes trabajos que hayan sido realizados, perdón, por investigadores que estén en el mismo nivel que uno o superior, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos haciendo una tesis doctoral o estamos haciendo un trabajo de grado de maestría, no vamos a citar una tesis, un trabajo de investigación de licenciatura, ¿no? Siempre es buscando hacia el mismo grado que se opta o hacia arriba, ¿no? Bueno, vamos a intentar ver si nos pasa la lámina. Bueno, aquí estamos, ustedes saben, con el internet luchando un poquito, pero bueno, siempre salimos adelante. Esperemos acá. Bueno, los antecedentes, ¿no? ¿Dónde los busco? Esa es una de las preguntas. Bueno, es importante buscarlo en los libros de teoría, ¿verdad? De autores reconocidos que dentro del dominio epistémico, dentro del campo de conocimiento, son teorías. Recuerden que, ¿verdad?, decíamos en aquella primera clase que existen 3 dimensiones en la construcción del planteamiento del problema. Aquella dimensión ontológica, que es la de los objetos, ¿verdad?, de estudio, de los fenómenos que le son propios a una determinada ciencia estudiar. El nivel epistémico, que es donde se producen entonces las teorías que explican las relaciones entre esos fenómenos, ¿verdad? Que dan cuenta de cómo se explica ese fenómeno. Y tenemos también esa dimensión metodológica. Entonces, esos criterios de esas 3 dimensiones también se expresan en los antecedentes, ¿no? Esos criterios nosotros tenemos que tomarlos en cuenta para seleccionar aquellos antecedentes que consideramos valiosos, relevantes y sobre todo pertinentes para nuestra investigación, de acuerdo, por supuesto, a los objetivos. Entonces seguimos viendo cómo es tan importante esa clase donde estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo redactar las preguntas de investigación y cómo redactar los objetivos de la investigación, porque ya estamos viendo
que los demás textos que forman parte de ese capítulo 1, así como lo veíamos la semana anterior en la clase sobre la justificación, ¿verdad? Que decíamos que la justificación es un texto de tipo argumentativo, bueno, pero también argumentamos esas razones de las características que hacen relevante nuestro trabajo en función justamente de esas tres dimensiones y de nuestros objetivos de estudio, ¿no? De las preguntas que tenemos. Entonces, bueno, ¿dónde vamos nosotros a encontrar esos antecedentes? En esos libros de teoría que son propias del dominio epistémico, que son propias del área en la cual nosotros nos estamos desarrollando, ¿verdad? En publicaciones de revistas científicas indexadas, como les decía, nada de estar citando Wikipedia o de estar citando páginas web que no son de reconocimiento, ¿verdad? Bueno, y lo otro es los repositorios que tienen las bibliotecas de las universidades, ¿no? Todas las universidades tienen sus repositorios de libros, de sus revistas científicas, que son arbitradas y perfectamente reconocidas. Bueno, acabo de cambiar la lámina, espero que ustedes estén también pudiéndola ver. Seguimos acá explicando entonces cuáles son, ¿verdad?, los tipos de antecedentes. Bueno, uno, que son los teóricos, que guardan relación temática y teórica, por eso hablábamos de esa coherencia epistémica, ¿verdad?, con sus objetivos de investigación. Y decíamos que una vez que redactamos la pregunta de investigación, pues ya la misma pregunta deja ver cuáles son las teorías que pudieran explicar, ¿verdad?, el fenómeno, que pudieran dar cuenta de la mirada, del enfoque que le estamos dando a esta realidad problemática o a este planteamiento del problema, esta formulación del problema. Bueno, y otro criterio acá, ¿verdad?, es el campo. Es decir, investigaciones de tipo empírica, donde se recaudan datos numéricos o información descriptiva. Fíjense que esto es importante porque en la investigación cualitativa a veces se plantea la confusión de si nosotros podemos utilizar datos numéricos, si podemos hacer gráficos, si podemos hacer tablas para presentar los datos, matrices de datos, ¿no? La investigación cualitativa, por supuesto, trabaja esencialmente con matrices de datos donde nosotros podemos, según las categorías que estamos utilizando, pues ordenar esos datos para poderlos analizar y dar entonces con los hallazgos, ¿no?, y las conclusiones de nuestra interpretación de esos datos. Entonces, ¿qué pasa con los datos numéricos? Bueno, que nosotros podemos utilizar datos que han sido construidos, ¿verdad? Estadísticas que han sido construidas por otras investigaciones, ¿no? Y que pudieran darnos a nosotros una fundamentación, un soporte de cómo estamos aproximándonos al problema, desde dónde lo estamos viendo, así como el muñequito con la lupa, ¿verdad? Entonces, la diferencia, como decía, es que la investigación cualitativa no construye datos numéricos, ¿no?, sino lo que se llaman datos blandos, es decir, datos de tipo descriptivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del análisis del discurso, yo soy analista del discurso, bueno, nosotros lo primero que hacemos es un texto, ¿verdad?, que forma parte de un corpus, es decir, de un conjunto de textos que pueden presentarse para estudiar un fenómeno o una situación. Nosotros lo primero que hacemos es la segmentación en enunciados.
puesto que el enunciado es la unidad mínima lingüística, ¿verdad? Entonces segmentamos en enunciados y para eso es maravilloso construir una matriz de datos donde nosotros podemos codificar, es decir, colocarle un número a cada uno de los enunciados, de tal manera que cualquier persona que lea el trabajo, bueno, cuando hablamos del enunciado número 15, simplemente vamos y lo ubicamos porque ya está codificado. O si vamos a trabajar con cartas, por ejemplo, pudiéramos codificar esas cartas colocándole un número y a su vez cada una de esas cartas son segmentadas en enunciados que también son numerados y se colocan en una matriz de datos, ¿no? Y en cada columna se pueden ir ubicando, por ejemplo, las categorías que vamos a utilizar nosotros para el análisis. Esas categorías, ¿de dónde vienen? Vienen justamente de las teorías, porque son conceptos, ¿verdad? Son constructos teóricos que explican, que nos permiten comprender esas realidades, ¿no? Bueno, y como he mantenido en otras clases, bueno, la investigación cualitativa es una investigación de tipo descriptiva que trata sobre todo de comprender, ¿verdad? Comprender cómo las personas en su entorno social, en su interacción, construyen los significados de la realidad, ¿verdad? De su realidad. Entonces, por eso es que la investigación cualitativa trabaja mucho con textos, ¿no? Contextos, por eso contextos y contextos, las dos cosas, textos y contextos. Entonces, bueno, es importante decir que nosotros podemos en esos antecedentes también trabajar con la producción intelectual que se ha hecho de manera empírica, pues esas investigaciones empíricas donde se ha aplicado, ¿verdad? En el campo. Vamos a tratar de pasar la lámina. Bueno, acá tenemos para qué nos sirven a nosotros los antecedentes. Pues lo primero, para no inventar el agua tibia, ¿verdad? A veces uno cree, como se dice coloquialmente, que se la está comiendo, y resulta que ya sobre eso se ha escrito bastante, por ejemplo. Entonces, esta investigación previa, exploratoria, estas lecturas, ¿qué pueden traer? Oye, lo que me estaba planteando parece que está demasiado trillado, como que ya se ha trabajado mucho, ya este tema es bastante conocido, ¿verdad? Y recuerden que, bueno, la investigación es para no solamente ordenar conocimiento, como lo hacemos en los antecedentes, sino para producir también un conocimiento nuevo que sea relevante para el área de conocimiento, es decir, que produzca un conocimiento nuevo e innovador y que además de eso tenga esa relación de pertinencia en el sentido que favorezca también, ¿verdad? Como hemos dicho, a grupos humanos, grupos sociales, comunidades, eso que hemos mantenido siempre, que las universidades no pueden estar de espaldas a la sociedad. Entonces, bueno, ¿para qué sirven esos antecedentes? En primer lugar, para no inventar el agua tibia. En segundo lugar, bueno, esta lectura exploratoria nos permite de alguna manera, ¿verdad?, que nuestra cognición se active y con la cognición me refiero no solamente a lo racional, sino incluso a la parte de memoria, de atención, de imaginación, ¿verdad? Todas esas actividades cognitivas. Y eso pudiera ser que nosotros volvamos, luego de hacer estas lecturas exploratorias, volvamos a la formulación del problema y le hagamos ajustes a las preguntas y a los objetivos. Entonces, bueno, como yo le digo a los estudiantes, los trabajos de grado
no están listos hasta que están listos, ¿verdad? Entonces es probable que estas lecturas nos hagan a nosotros pensar y volver a pensar y repensar nuestro planteamiento del problema en términos de preguntas y objetivos, ¿verdad? Bueno, otra de las ventajas de hacer una buena investigación sobre la investigación, es decir, tomarnos con dedicación lo de los antecedentes para evitar el plagio y repetir lo conocido, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, los antecedentes permiten la circulación de la información dentro de los investigadores, dentro del área en la cual nosotros nos desempeñamos, genera una demanda de conocimiento y establece comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado, pues brinda más de una alternativa de estudio. Entonces, por ejemplo, como veíamos en la lámina anterior, un trabajo de campo, ¿verdad? Que ha tenido una aplicación empírica, nosotros pudiéramos ver cuál fue la metodología que utilizaron, a qué hallazgo se construyeron, ¿verdad? En los análisis y, bueno, podemos incluso tomar esa misma ruta, ¿verdad? Para replicarla o para nutrir nuestra investigación, por supuesto, citando preferiblemente con normas APA, porque normas APA es, digamos, el estilo de citación más utilizado. Bueno, tratemos de pasar la lámina, vamos a ver si el internet nos ayuda. Pasando la lámina, aquí estamos. Bueno, ¿cuáles son los pasos entonces para realizar los antecedentes, no? Esto importantísimo. En principio, bueno, tener las normas APA, ¿verdad? Tener un manual confiable, que nos permita, sobre todo en español, ¿verdad? Trabajar todo lo que van a hacer, estas citas, ¿no? Que vamos a utilizar para referenciar los antecedentes. Yo usualmente recomiendo el manual construido por la Universidad Javeriana, que es muy amigable y nos ayuda bastante a los que se están iniciando, ¿verdad? Con las normas APA, que por cierto pareciera ser la pesadilla de la mayoría de los estudiantes. Bueno, ¿cuál es la clasificación entonces para realizar los antecedentes? Se toma en cuenta la clase de documentos a estudiar, así como, decía, aspectos cronológicos, ¿verdad? Bueno, en esto hay algunas disputas, ¿no? Porque algunos tutores dicen, bueno, que deberían ser antecedentes que no superen los 5 años, ¿no? Y eso, si bien es cierto que es importante que desde el punto de vista temporal, los antecedentes sean actualizados, ¿verdad? Sean actuales, también es cierto que pudieran haber algunos artículos o algunos trabajos de investigación, tesis doctorales que superen los 5 años, pero que el material con el que han trabajado desde el punto de vista del objeto de estudio, de las teorías y de los métodos que utilizaron, sea valioso para nuestra investigación porque nos aporta. Entonces, allí lo cronológico se pondría un poquito de lado, ¿verdad? Porque lo importante es que los antecedentes contribuyan, tributen a el cumplimiento de los objetivos de nuestro estudio, de los objetivos de nuestra investigación. Bueno, entonces, otro criterio para la clasificación, como hemos dicho, son los objetivos de los estudios, fijarnos, ¿verdad?
y esto va a ser importante para incluso lo que va a ser la redacción de los antecedentes. Según las normas APA, en la redacción de los antecedentes debe ser descriptivo del trabajo, ¿no? Entonces este es un texto de tipo descriptivo, ¿ah? Ubicado en un solo párrafo para cada antecedente. Ustedes le van a dedicar un párrafo, o sea, un bloque completo, ¿verdad? Para cada antecedente, donde se coloca según las normas APA, ¿verdad? Que las normas APA trabaja con el sistema de autor-fecha, autor-fecha. Entonces, es importante saber además que solamente se coloca el apellido del autor y entre paréntesis el año de la producción escritural, ¿no? Allí se van a describir en los antecedentes los objetivos que se planteó esa investigación, ¿no? Tenemos que detectar en el texto, normalmente eso está pues en el resumen del trabajo, y bueno, si no, ustedes tienen que buscarlo, ¿verdad? Pero debería estar en el resumen, los objetivos de estudio. Las disciplinas en las cuales se enmarcan los trabajos, la línea de investigación se aparece y por supuesto debe presentarse el nivel conclusivo y el alcance de cada uno de estos antecedentes. Entonces, estos son los criterios, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar para la redacción en cada bloque para el antecedente, ¿no? Vamos a tratar de pasar la lámina, si nos lo permite. Un segundito. Veamos. Ok. Bueno, acá sigamos con los pasos para realizar los antecedentes, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de ese criterio de contextualización. Es decir, que se tienen en cuenta aspectos como el planteamiento del problema del estudio, los límites del mismo, el material documental que se utilizó en la investigación. Como les decía en la lámina anterior, entonces, este es un texto, los antecedentes es de tipo descriptivo. Donde nosotros vamos a describir, ¿verdad?, de ese texto, es decir, de ese antecedente que estamos citando, bueno, cuáles son las preguntas que se planteó, sobre todo los objetivos del estudio, cuál fue el alcance, qué metodología utilizó y, bueno, a las conclusiones a las que llegó. Y deberíamos destacar también, ¿verdad?, en ese bloque, en ese párrafo que le vamos a dedicar, deberíamos decir también de alguna manera cómo ese trabajo aporta a nuestra investigación, o sea, ¿por qué lo consideramos relevante, verdad?, de estar allí. Bueno, otro aspecto que tomamos en cuenta para realizar los antecedentes es la categorización. Es decir, que se derivan directamente del estudio de la documentación bajo el enfoque de las temáticas, las metodologías, los hallazgos, las teorías, los estudios prospectivos o retrospectivos, ¿no? Entonces, es importante ver también allí cuál ha sido la categorización, ¿no? ¿Qué categorías se utilizaron? Y que, vuelvo y repito, lo importante es que estamos seleccionando, ¿verdad?, este antecedente, porque el antecedente nutre nuestra investigación. Puede tributar en alguna de las tres dimensiones, ¿no? La ontológica, la epistemológica o la metodológica. Y bueno, veamos por acá también cómo redactar. Ya hemos hablado un poco de esto, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿verdad? Bueno, los antecedentes deben ser breves, precisos y concisos. Se redacta como un párrafo
donde se sintetice toda la información. Es decir, apellido del autor, año, según las normas APA, ¿verdad? Objetivo del trabajo. Se puede redactar el título del libro o del capítulo que se tomó como un objetivo. Porque a veces, por ejemplo, de un antecedente, nosotros lo que nos interesa es en específico un capítulo, como puede ser, por ejemplo, el marco metodológico, ¿verdad? Entonces, bueno, debemos decir allí que esa tesis o ese trabajo nos es relevante para nuestra investigación, pues, debido a la metodología que utiliza, ¿no? Bueno, el resumen de la información que es relevante para el trabajo que se está realizando y la conclusión a la que se puede llegar de esa información o la conclusión que está redactada en ese trabajo, ¿verdad? Los hallazgos, que de alguna manera pues nos van a servir de antecedente, es decir, de soporte, de fundamentación para nuestro trabajo. Y como decía anteriormente, si ustedes están interesados en hacer investigación cualitativa y, por ejemplo, van a tomar un antecedente que trabajó con el enfoque cuantitativo, porque de alguna manera les interesan los números, las estadísticas, los datos numéricos que fueron construidos por esa investigación, ¿no? Y bueno, lo otro es la relación que tiene ese trabajo con el estudio que se está haciendo, el estudio que ustedes están haciendo, ¿no? El que se está por realizar. Entonces, todo eso es importante que se ubique, como se decía, en un solo párrafo, donde, bueno, hay que sintetizar. Y como les decía, es un texto de tipo descriptivo, ¿verdad? Veamos si logramos pasar acá. Creo que estamos ya terminando. Bueno, vamos a pasar entonces, ¿verdad? Esto ya lo veremos después. Vamos a pasar entonces a nuestro ciclo de preguntas, de aclarar dudas y cerramos entonces la grabación por ahora. Vamos a pasar a otra parte y cerramos la grabación.